Bien, perdón que lo había puesto encima de los documentos que les quería decir este tema. Bien, les decía, dije los países de la trilogía: España, Francia, Italia. Por eso hablamos nosotros, ¿verdad?, de las lenguas romances o las lenguas latinas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros el latín en el tema de Roma, Francia y el tema de España. Esa trilogía de países, pues de ahí proviene todo lo que es el tema del protocolo. Pero como antecedente histórico les decía yo la pragmática de Alcalá, pero quiero irme todavía mucho más atrás. Quiero irme a Jeremías capítulo 32 en la Biblia. Dice lo siguiente, y escuchen con el tema, si quisieran un antecedente histórico, ¿verdad? Y un antecedente de nuestra Biblia. Comprendí entonces que era una orden de Yahvé. Compré pues ese campo a mi primo Hanabel de Anatot, y le pagué como precio 17 siclos de plata. Después hice la escritura de contrato y la sellé. Busqué unos testigos y pesé la plata en una balanza. Enseguida tomé la escritura de compra, su ejemplar sellado y la copia abierta, según las prescripciones de la ley, y se lo entregué a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, en presencia de mi primo Anamel, de los testigos que habían firmado la escritura de compra y de todos los judíos que se encontraban en el patio de la guardia. Delante de ellos di esta orden a Baruch: toma estos documentos, esta escritura de compra, el ejemplar sellado junto con la copia abierta, y colócalos en un canto de greda, a fin de que puedan conservarse por mucho tiempo. Jeremías capítulo 32. Esto, compañeros, es lógicamente, ¿verdad? Estoy hablando de un tema religioso, de un tema que se contiene en nuestra Biblia, y vean ustedes, lo importante aquí es la parte final de las finalidades del protocolo. Esa parte final que dice: y colócalos en un canto de greda a fin de que puedan conservarse por mucho tiempo. Y es precisamente que les enseño a ustedes este protocolo, y es precisamente porque la ley dice y manda a empastarlo, porque con esto se conserva por mucho tiempo, porque con esto se da perpetuidad, porque de este protocolo pueden obtener cuantas copias se necesiten. Esos son los antecedentes, tanto histórico y en el tema de la Biblia, ¿verdad? Ustedes lo pueden leer, ya les dije, ahí se encuentra en la Biblia contenido. Imagínense los antecedentes que se tienen, el cuidado, la custodia, la protección que se tenía con respecto a este tema del cuidado del protocolo, ¿sí? Bien, y luego tenemos entonces etimología. ¿Cuál es la etimología? ¿De dónde proviene? Pues se dice que proviene de voces griegas, ¿verdad? De la palabra protos, ¿sí? Protos, que significa primero en su línea, ¿sí? Si lo pueden escribir, protos significa primero en su línea, y colium o colatio, comparación o cotejo. Colium, comparación, colatio, cotejo. Esto proviene entonces de esas voces griegas, y lo que vamos a resumir nosotros, ¿sí? Lo que vamos a resumir es decir protos, colo, colium o colatio, protocolo. El protocolo entonces, decimos nosotros, primero en línea. ¿Por qué se dice que es primero en línea? Quiero explicarles que cuando se dice que es primero en línea, es porque la escritura pública número uno, esta escritura pública número uno que les estoy enseñando aquí, esta escritura número uno, es primero en línea, porque toda la declaración de voluntad, la manifestación del consentimiento, las declaraciones que se están haciendo en la escritura, es por primera vez, es primero en línea, ¿sí? Por primera vez se está aquí conservando la declaración de voluntad de las partes, ¿sí? De esta escritura, de esta matriz, se pueden obtener cuantas copias nosotros necesitemos, cuantas copias nosotros queramos. Pero lo importante es entonces esa voz griega, protos, que significa primero en línea, ¿sí? Significa que ahí es el papel sellado especial para protocolos, cuando por primera vez se está ahí formalizando, cristalizando, se está fabricando, faccionando, elaborando el instrumento público con la declaración de voluntad de las partes. Eso es el tema de protos. Y luego, colium o colatium.
¿Se recuerdan ustedes, compañeros? Lo platicamos en clase, se los expliqué en clase, compañeros, cuando yo les dije a ustedes que en el tema los testimonios, eso lo vamos a ver el otro semestre, primeramente Dios, si puedo estar con ustedes, pues lo vamos a ver el otro semestre y el tema aquí es cómo se extienden los testimonios. Recordarán ustedes, un día les dije que se puede extender por sistema de fotocopias, o sea, le sacamos la fotocopia a la escritura pública y luego hacemos nuestra razón de testimonio. Pero es lógico concluir, es lógico que ustedes lo interpreten y nosotros todos lo sepamos, ¿verdad? Que en la época de que se creó el código notariado, en la época que se creó la palabra protocolo, no existían fotocopiadoras, no existían medios de reproducción, ni siquiera análogos como se pudiera copiar. Entonces, lo que se hacía anteriormente, antes de una modificación o una que se hizo al código notariado en el artículo 67, antes, como no existían fotocopias, las fotocopias empezaron a salir en el año 1979, 78, después vino el fax, y ustedes se recordarán de esas reproducciones, pero venía la Xerox, las fotocopias eran con rollos cilíndricos, ahí empezaron a obtenerse las fotocopias y entonces, lógicamente, pues se iba a ir desarrollando el país, se iba a ir desarrollando la tecnología y entonces ya se creó la forma de extender testimonios por medio de fotocopias. Pero cuando no había fotocopias, compañeros, era copiar literalmente la escritura. Lo que teníamos que hacer era la escritura que estaba en el protocolo, la volvíamos a copiar exactamente, como todavía se hace ahora, solo que ahora, como se ha utilizado para mucho fraude, como se ha utilizado prácticamente, se ha criminalizado realmente esta función del notario de extender testimonios compulsados, se le llama, que se copia la escritura, por eso ya no se utiliza. En los registros o en el registro de la propiedad, que a mí me consta, existe un departamento de seguridad registral y ahí, pues lógicamente hay mucha suspicacia cuando se mandan testimonios de escrituras transcritas, porque la escritura transcrita lo que dice es: se encuentran firmas de los otorgantes, ante mí firma del notario autorizante y extienden el testimonio. No le consta a nadie si las firmas están. Es la dación de fe del notario de que se encuentran y por eso lógicamente se ha utilizado como mucho fraude. Pero lo que quiero llegar es colium o colatio, comparación o cotejo. Cuando ustedes escriben o cuando ustedes extienden una escritura pública por el sistema de compulsado o por el sistema de extenderlo, sí, con copia literal, entonces lo que hacen es copiar toda la escritura, se encuentran firmas de los otorgantes y escriben. Es primer testimonio de la escritura pública número 40, autorizada por el notario Jorge Mario Álvarez Quirós, de fecha 14 de octubre del año 2024, que para entregar a Carolina Estrada Pinzón, y aquí viene lo importante, dice: debidamente confrontada con su original, con pulso, sello y firma. Pero esa es la palabra clave: debidamente confrontada con su original. Es la dación que está dando el notario. Y por eso la existencia de esto, colium o colatio. ¿Por qué? Comparación o cotejo. Nosotros tenemos que comparar, tenemos que cotejar si lo que transcribimos es exactamente lo que está en la escritura pública. ¿Por qué les digo siempre a mis alumnos que en el momento que ya no se extiendan escrituras públicas con compulsado o transcrito, para mí la palabra protocolo deberá ser sustituida por registro notarial? Dejaría de tener razón, ya no vamos a cotejar, porque una escritura pública que se extienda su testimonio por medio de fotocopias, ¿qué vamos a cotejar? Si la fotocopia es fiel reflejo de la escritura pública. Se está reproduciendo en presencia del notario con esa tecnología pues tan grande y tan vasta que ahora tenemos, con impresoras láser, con fotocopiadoras láser, con todo ese sistema y esa revolución tecnológica que actualmente tenemos. Ya no esa tecnología que se tenía antes con fotocopias, que pues era mucho más caro sacar una foto que transcribir una escritura pública.
Las fotocopias en esa época estaban a 25 centavos, se pueden imaginar ustedes, 50 centavos la dúplex, era exageradamente. Como decía un notario de Quetzaltenango, cuando el notario era bastante grande, que a él le cobraba a su secretaria 5 centavos por cada página. Anverso 5 centavos, reverso 5 centavos, le cobraba 10 centavos por cada transcripción de las hojas de protocolo. Entonces a él le salía mucho más barato que sacarle fotocopias. Pero en fin, estos son temas y antecedentes del protocolo. Esto es lo que a nosotros nos interesa y me interesaba solamente decirles. Protos primero en su línea, colium y colatio, comparación o cotejo. Es cotejar la escritura pública, es volverla a leer, es cotejarla con alguien para poder determinar que lo que yo transcribí de la escritura pública para el papel es exactamente lo mismo que nosotros tenemos en la escritura pública. ¿Sí? Bien, eso es antecedentes, tenemos etimología. Si no tienen alguna pregunta, yo continúo con lo que es la definición, que la van a encontrar ustedes muy, muy bien, ¿verdad? Bien, ya hay 100 alumnos conectados, ya me satisfacen ver a 100 alumnos. Ustedes son la sección D, que es la más grande, tiene 319 alumnos, pero siempre el 33%, y sé que en los últimos días ya de clases se me empiezan a ausentar mucho más, pero con 100 alumnos pues estoy más que contento y satisfecho de que estén en clase. Si no tienen alguna pregunta, continúo entonces, compañeros. Esto es muy importante. Siempre, ¿verdad? El colium, colatio, puede ser pregunta de falso y verdadero. eh, lo que platicamos, lo que hemos hablado ahorita, la etimología, antecedentes, protocolo. Bien, luego viene la definición. La definición, les digo, vamos a encontrar, sabemos nosotros y entendemos nosotros que es una definición legal. ¿Sí? Es una definición legal la que les voy a dar y no les voy a dar, les voy a pedir que la lean, les voy a pedir que la subrayen y les voy a pedir que se la aprendan ustedes, porque eso es importante que lo sepan. La definición legal, lo hemos platicado, lo hemos dicho, compañeros, la definición legal, la definición legal la encontramos en el artículo 8 del Código Notariado. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices, de las actas de protocolación, razones de legalización de firma y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Entonces entendemos y debemos de entender, compañeros, que el protocolo es precisamente esto, colección ordenada de escrituras matrices, tenemos actas de protocolización, razones de legalización de firma y otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Ya voy a hablar del contenido del protocolo y les voy a explicar a ustedes cuál es el contenido. Y ya les dije a ustedes cuando vimos el documento la semana pasada, el día lunes vimos el documento y el documento y el instrumento público. En el instrumento público les dije los protocolares que van dentro del protocolo, que son estos que están contenidos en el artículo 8 del Código Notariado. Artículo 8 que dice protocolo. El protocolo, colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma y otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Estos son los documentos, los instrumentos públicos protocolares dentro del protocolo, ¿sí? Porque se le llaman principales o se le llaman protocolares, ¿sí? Eso es la definición de protocolo. Luego tenemos la apertura del protocolo. Yo siempre he pensado y siempre les he dicho a ustedes que hay dos formas de aperturar el protocolo. Pues les digo la apertura administrativa, ¿verdad? La apertura administrativa, que por favor leemos el artículo, si tienen su código notariado, lo vamos a leer. La definición, perdón, la apertura administrativa, esta apertura administrativa que dice artículo 11 del Código de Notariado.
Los notarios pagarán en la tesorería del organismo judicial 50 quetzales cada año por derecho de apertura del protocolo. Los fondos que se recauden por este concepto se destinarán a la encuadernación de los testimonios especiales enviados por los notarios. Estos artículos, compañeros, desde hoy se los digo, del artículo 8 hasta el artículo 28 del Código de Notariado, artículo 8 al 28, materia de examen, materia de estudio, materia de que se lo aprendan, porque de ahí el examen pues tal vez tendrá una o dos preguntas de los parciales pasados, pero la mayoría de preguntas, toda la recarga de preguntas va a ser sobre el punto número 9, sobre el punto número 10 y sobre el punto número 11. Y más me interesa el protocolo, que es lo que ustedes tienen que saber, tienen que comprender y tienen que conocer acerca del protocolo. Así que de 10 preguntas, si fueran 10 preguntas, vendrán 5 del protocolo y el resto de las otras, de los otros temas que ya les comenté. Entonces, les decía, el artículo 11 dice que se pagarán 50 quetzales. Cada año el notario, por derecho, esto yo le llamo la apertura administrativa, porque es una obligación administrativa que como notario tengo. Yo debo de pagar la cantidad de 50 quetzales, ¿sí? Anuales por el derecho de apertura del protocolo. En línea se paga ahora, cobran 5 quetzales que cuesta el formulario de apertura del protocolo, que a través de un acuerdo de la Corte Suprema, pues tiene un costo de 5 quetzales el formulario, se compra, se llena el formulario, se cancela la cantidad de 55 quetzales, que son 50 de la apertura y 5 del formulario, y tenemos ya derecho de apertura del protocolo. Eso es la apertura administrativa. Pero la apertura ya, digamos, documental, la apertura instrumental, la apertura formal con respecto a los documentos, ¿sí? Lo contiene el artículo 12 del Código Notariado. Y el artículo 12 del Código Notariado dice, el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera línea del pliego inicial. Ya iré explicando. Entonces, la apertura documental, la primera les dije administrativa, pero esta es la documental. La documental es la escritura pública número 1 en la primera línea del folio inicial, ya les explicaré, de la hoja de protocolo. Eso es entonces como abrimos nosotros, le digo yo, la apertura documental. Es con el primer instrumento en la primera línea de la primera hoja o del primer pliego, como dice el código de notariado. Esa es la apertura documental, instrumental, formal. Y la otra es la apertura administrativa, por medio de la cual pagamos 50 quetzales nosotros para esto, ¿sí? Gracias, compañeros, están replicando ustedes los artículos, les agradezco mucho. Apertura documental o instrumental, artículo 12 del Código Notariado, ahí lo dice, el protocolo se abre con el primer instrumento que el notario autorice, el que principiará en la primera hoja del pliego inicial. Esa es entonces la apertura del protocolo. ¿Cómo abrimos nosotros el protocolo? ¿Cómo se hace el protocolo, la apertura del protocolo? ¿Sí? Bueno, y luego tenemos el contenido del protocolo. ¿Cuál es el contenido del protocolo? Con el contenido del protocolo, compañeros, aquí pues creo que es muy importante el contenido del protocolo. Les dije al principio, el artículo 8 dice, el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, de las actas de protocolización, de las razones de legalización de firma y otros documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Quiero comentarles algo muy importante. El testamento abierto, perdón, el testamento cerrado, una vez lo hace, o el hológrafo, una vez, esto ya no se utiliza, pero la ley lo dice. Dice la ley que el testador hace su testamento hológrafo, él es el único que sabe qué contiene el testamento,
lo guarda en una plica, en un sobre, se lo entrega al notario, el notario lo cierra y en la cubierta de la plica el notario faccionará un acta notarial en la cual hará constar el momento en que el testador inserta la- el testamento y todas esas formalidades que establece la ley. Y luego dice la ley y lo transcribirá en el protocolo. Esa es una transcripción que está contenida en el Código Civil. El Código Civil es del año 1961, este es del año 1943, el Código Notariado. Por consiguiente, el artículo 8 no contemplaba este tema de la transcripción del protocolo. Esa es otra parte que establece la ley y que se registra dentro del protocolo. Pero de conformidad con la ley y del artículo 8, ¿qué es el contenido del protocolo? El contenido del protocolo es la escritura matriz, ¿sí? Las actas de protocolización, las razones de legalización de firma, la razón en su orden, la razón de cierre, el índice del protocolo y los atestados que ya los vamos a ir viendo. Esas son, o ese es el contenido del protocolo. Eso es lo que contiene. Si ustedes miran un protocolo, y yo les enseñaré un protocolo con su índice y todo. Si ustedes miran un protocolo, este es el protocolo. Y este es el protocolo que contiene las escrituras matrices, sus actas de protocolización si hay, las razones de legalización de firma y además también, compañeros, ¿verdad? Dice la razón de cierre, que se debe cerrar el protocolo. También dice el índice y los atestados. Ese es el contenido del protocolo. Esta es la parte que estamos hablando sobre el contenido del protocolo. ¿Sí? Y ahora vemos cuáles son las formalidades del protocolo. Veamos cuáles son las formalidades del protocolo. Nos vamos a ir al artículo 13. Voy a ir explicando uno por uno. Esto, si tuvieran dudas, por favor, me las van haciendo, me las van preguntando y aquí estamos para cualquier duda que ustedes tengan en esta clase. Artículo 13, entonces, del Código de Notariado. Formalidades del protocolo. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Numeral 1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Al respecto, compañeros, solo quiero comentarles lo siguiente. Dice la ley que puede hacerse a máquina o a mano de manera legible. En el contenido de uno de los proyectos sobre la nueva ley de notariado, se suprime que se puedan hacer a mano los instrumentos públicos. Ya tenemos una tecnología exageradamente grande, una tecnología que está en avanzada y que cada vez, ¿verdad?, se desarrolla más esta tecnología con tremendas impresoras que tenemos ahora. Entonces, definitivamente, compañeros, ustedes lo saben, desde hace mucho tiempo se dejó de llevar caligrafía en los colegios, en las escuelas, en los institutos, y entonces nos hemos mecanizado, nos hemos llegado más al tema de las impresoras, al tema de las computadoras, al tema de todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Y entonces, pues hemos tenido el problema con respecto a que sea una letra legible. Por eso es que la ley lo dice así, a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. No se puede utilizar abreviaturas. Por favor, el otro semestre, cuando hagan una escritura, no es correcto que pongan S.A. SA, la SA es sociedad anónima, tienen que escribir sociedad anónima. ¿Sí? No se permiten abreviaturas. El apóstrofe, la Q con el apóstrofe, que yo sé que significa que, tampoco se puede utilizar. Eso es importante, numeral 1. Pero importante también, dice, se redactarán en español. Recuérdense ustedes la ley de extranjería, la ley de nacionalidad, la ley del organismo judicial,
el Código de Notariado, la Constitución Política de la República de Guatemala, que está en lo más alto, en el pináculo de todas las leyes, es el idioma español. No podemos nosotros faccionar instrumentos públicos en otro idioma. ¿Sí? Las lenguas vernáculas, cuando se pretendía, se pueden imaginar ustedes si se pretendía que se utilizara otro idioma, pues definitivamente se mantuvo. El idioma español es el único idioma con el cual se puede faccionar un instrumento público. Y precisamente entre los requisitos esenciales del instrumento público, en el artículo 31, ahí dice claramente que cuando alguien no supiere el idioma español, deberá asociarse el notario de o auxiliarse de un traductor jurado, de preferencia, o en su caso, un intérprete que conozca el idioma español. Por eso, única y exclusivamente, la redacción debe hacerse en idioma español. Aún con el principio de la extraterritorialidad de la función notarial, aún con ese principio de que vamos fuera de Guatemala, que podemos hacer una escritura fuera de Guatemala, es correcto, pero debe hacerse en idioma español. Pero si la persona es estadounidense la que va a otorgar el instrumento y porque va a surtir efectos en Guatemala, es correcto. Pero tenemos que utilizar un traductor jurado para los efectos de que se cumpla con que solo en idioma español puede hacerse o puede faccionarse en el protocolo. Eh, Rosy, en el testamento cerrado que va implica sellada, el notario levanta un acta. ¿Qué es lo que transcribe? Lo que transcribe es el acta. Esa acta que hizo el notario en la cubierta, ¿sí? Esa acta notarial donde dice en la ciudad de Guatemala, el día tal y tal, procedo a hacer constar que por este acto el señor fulano de tal procede en la presente plica a insertar dentro de la misma su testamento, el cual ha sido elaborado de su propia voluntad, con toda la expresión, conteniendo sus declaraciones de última voluntad y todo lo que va a contener, lo que hace constar el notario. Y entonces esa acta notarial la va a transcribir al protocolo, ¿sí? Porque el testamento cerrado, dice la ley, puede quedar en el testador o con el notario, ¿sí? Y recuérdense que algo muy dice que va a ir lacrado, ¿verdad? Va a ir cerrado. El tema es que el testamento cerrado, aparte de que, pues la verdad es que ya no es utilizado, pero aparte de que cualquier signo, dice la ley, de violencia, rasgadura o que se hubiera pretendido pues abrir abrir la plica, definitivamente da como nulo el testamento. Se quedaría prácticamente toda la masa hereditaria ya testada por el testador, se quedaría pues prácticamente intestado. Por eso es que yo creo que ya no es utilizado. Yo jamás he hecho un testamento cerrado, jamás. Solamente cuando nos pusieron en práctica, nos ponían en práctica hacer esas actas notariales, las hacíamos, pero jamás he tenido un testamento cerrado. Lo hemos platicado con amigos, con colegas de esto y jamás mis colegas con los que pues participo más con temas relacionados al derecho notarial, me han comentado que no, nunca han hecho un testamento cerrado. ¿Sí? Bien, entonces ya les dije, numeral 1 del artículo 13. 2. Importante, ¿verdad? Las abreviaturas, por favor, compañeros, desde ya. Lo repito porque miren, cuando me hacen las escrituras me ponen abreviaturas y entonces eso es prohibido, ¿verdad? La abreviatura es prohibida. Bueno, los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento solo el espacio necesario para la firma. Este es el folio, ¿verdad, compañeros? El folio que el notario tiene, el folio que el notario va a utilizar primero aquí, ¿verdad? Su primera escritura pública. Y dice la ley que los instrumentos llevarán numeración cardinal, de tal manera que el primer instrumento público que se hace en la primera línea del pliego inicial, dice la ley, ese o así va a ser el número 1 y así sucesivamente. Vamos con el número 2, el número 3, el número 4, el número 5.
Es totalmente prohibido, compañeros, que existan dos números 4 o dos escrituras número 4 o tres escrituras número 4. Anteriormente, pues se tenía esa mala costumbre, es una mala práctica que tenía el notario cuando tenía confusión. En lugar, digamos, hacía la número 4, le ponía 4A o hasta 4B, pero eso no es correcto. Para eso existe la enmienda del protocolo, ya la comentamos, artículo 96 del Código Notariado. El notario tiene que ir ante un juez de primera instancia y decir que por un error que cometió en el protocolo tiene dos escrituras públicas número 4. El juez hará la inspección correspondiente en el protocolo, determinará el error, hará un acta administrativa judicial y ahí hará constar dentro de esa diligencia judicial que el notario en el protocolo del año 2025 tendrá dos escrituras número 4, una de fecha 14 de enero del 2025 y la otra de fecha 15 de enero del 2025. Con eso lo guardará el notario como comprobante que cumplió e enmendó el error y entonces para los efectos correspondientes legales de una eventual o posible revisión del protocolo. ¿Sí? Numeral 3. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Foliación cardinal dice escrita en cifras. Esta es la escritura pública número 1. ¿Sí? Escritura pública número 1. Y la escritura pública número 1 va a llevar su folio número 1. Folio número 1. Este es el folio a que se refiere el numeral 3. El protocolo llevará foliación cardinal escrita en cifras. Este es el folio 1. Aquí le vamos a poner el folio número 2. ¿Sí? Y así sucesivamente todas las hojas llevarán su foliación. ¿Dónde se debe de poner? Pues ustedes me preguntarán o se preguntarán, bueno, el licenciado lo puso de este lado. La ley no dice dónde, simplemente dice que el protocolo deberá de llevar foliación. Lo podemos poner aquí, lo podemos poner en el centro, lo podemos poner en el centro de aquí en la parte baja, donde ustedes quieran. La ley no lo dice, por consiguiente queda a libertad de lo que el notario lo quiera hacer, a discreción del notario. ¿Por qué les digo yo? ¿Por qué lo hago yo aquí? ¿Para qué nos sirve foliar el protocolo? Es la pregunta que ustedes se van a hacer. ¿Para qué sirve la foliación? Nos sirve para que cuando hagamos nuestro índice, hay una columna que dice, ¿sí? Folio en que principia la escritura. Entonces la escritura 1 va a principiar en el folio 1. Y en el índice vamos a poner escritura 1, folio 1. Pero la escritura 42 está en el folio 65. Esto es facilidad para poder buscar el folio. Entonces vamos a buscar el folio 65 y ya sabemos que la escritura número 43 está en el folio 65. Para eso es que nos sirve este folio. Y ya voy a explicar también para cuando protocolizamos un documento, actas de protocolización, el otro semestre lo vamos a ver, pero de todas maneras tenemos que comentar. Rosy Rosy volvió a preguntar. ¿Y qué artículo mencionó en las enmiendas? Artículo 96, 96, 96, 96. Ya lo había contestado Stephanie Meléndez, muchas gracias. La foliación es por hoja. La foliación es por hoja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La parte de atrás no, ya les voy a explicar, cuando les explique el índice, ya les voy a explicar que algunos notarios le ponen 1B, o por ejemplo, no, pero 1 no podría ser, pero 5B, ¿sí? El folio 5V, 5V, que significa 5 vueltas. Eso significa que la escritura comienza en el folio 5, en la parte de atrás, ¿sí? Pero es solamente la hoja la que se folea, es por folio, ¿verdad? No por página. Entonces, folio 1, folio 2, folio 3, folio 4, folio 5, y ya lo explicaré. Con el índice, cuando les explique, lo van a entender más rápido, compañeros. Esta era la pregunta de Stephanie Meléndez, ¿verdad?
Bueno, yo me quedé sin los mensajes, pero voy a ver si... Bien, aquí ya estamos. Bien, perdón, compañeros. Seguimos entonces, compañeros. Si no tienen alguna pregunta, la última pregunta que tengo es de Stephanie Meléndez, que si la foliación entonces es por hoja, no por página. Ya lo expliqué, es por hoja, no por página. ¿Sí? Entonces, ya les había explicado en el tema del folio, ¿verdad? El folio es este. Y lo que yo les explicaba del folio 2 aquí, folio 2. Entonces, en el índice, por ejemplo, la escritura número 3 comienza aquí, la 3 comienza esta parte de atrás. Entonces, en el índice le ponen 2B, 2V, que significa dos vueltas. Entonces, ya sabemos que la escritura número 3 comienza en el folio 2, en la parte de atrás, que es la vuelta. Ese es en el tema del folio. ¿Sí? Bien, número 4. Numeral 4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. Bien, aquí compañeros, es importante, dice, en el cuerpo del instrumento, todos los instrumentos públicos. ¿Cuáles son todos los instrumentos? Los 5 que yo les referí, ¿verdad? Los 3 que van dentro del protocolo y los 2 que van fuera del protocolo. Los 3, escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma, y los que van fuera del protocolo, actas notariales, actas de legalización de firmas y de legalización de fotocopias de documentos. Esos son los instrumentos, eso es lo que se refiere. En el cuerpo de los instrumentos, todo, así lo dice. Las fechas, números o cantidades se expresarán en letras, ¿sí? Es correcto que lo van a ver ustedes, compañeros, que digamos la escritura número 3. Escritura número 3. Entre paréntesis le van a poner ustedes 3. Eso definitivamente, compañeros, la ley establece que no establece que deba ir entre paréntesis. Casi siempre se hace así. Si ustedes quieren, por ratificar, por reafirmar que el 3 que se puso en letras coincida con el 3 que está escrito en cifra, o sea, que está un número, ¿sí? Las cantidades. Si ponemos 27.290, ¿sí? Una cantidad que por el precio de 27.290 quetzales, esto lo tenemos que poner con letras. Si lo queremos poner entre paréntesis, se puede poner, pero todo es obligatorio en letras, absolutamente todo. ¿Sí? Ahora, dice la ley que si hay discrepancia, si ustedes por error le hubieran puesto aquí 2 y esto está escrito en 3, la ley lo que dice que lo escrito en letras tiene discrepancia con lo escrito en números, entonces se tendrá a lo escrito en letras. ¿Sí? Si ustedes dicen que venden la finca 40 y entre paréntesis le pusieron 4, el operador se atendrá de que es la finca 40. Si en el registro de la propiedad la finca 40 coincide con el propietario, el operador deberá inscribirla. Pero si fuera al revés, la finca es la 4, que está en números, y en letras puso 40, pues eso definitivamente no es correcto en atención a lo que dice el numeral 4 del artículo 13 en sus formalidades. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Algún comentario?
Hoy los veo con con poca actitud de preguntas. Espero que todo esté bien, que todo lo tengan ustedes claro. Que esto es demasiado importante. El protocolo lo verán ustedes en todo este semestre, el otro semestre, el noveno y décimo semestre del otro año y creo que toda su vida cuando ustedes sean profesionales. Fíjese compañero que pues a mi entender, con la pregunta suya voy a tratar de ser breve. A mi entender, aquí el problema es que si no está el notario y el notario no cumplió con la protocolización, pues definitivamente no, no dio el aviso, pero no cumplió con la protocolización. Esto ya me sucedió a mí, yo sí afortunadamente lo logré resolver porque pues yo todavía estoy vivo, ¿verdad? Gracias a Dios. Hicieron las anotaciones en las cédulas de vecindad, los dos contrayentes tenían sus cédulas de vecindad que yo les razoné, les aparecían sus partidas de nacimiento, también les aparecían que con fecha tal el notario Jorge Mario los había celebrado el matrimonio, pero no aparecía el acta. Trataron de buscar el acta y todo, ese era un acta, el acta notarial. Yo insistía que ellos tenían que tener el aviso de matrimonio del acta. Lo pidieron porque fue un matrimonio que se celebró en Misco, se pidieron los avisos correspondientes a Misco, no los tenían tampoco. La solución ahí es que llené un formulario que le dan a uno ahí, pero sí tuve que acompañar un testimonio del acta de protocolización, declaración jurada mía, declaración jurada de los contrayentes y lograron que les inscribieran su matrimonio. A mí en este tema suyo, lo que se me ocurre, porque esto fue una irresponsabilidad del notario, el notario no cumplió con el acta de protocolización, entonces no la van a tener. Si usted ya fue al archivo de protocolos, no encontró el acta de protocolización, pues de plano no la protocolizó. Él sí dio los avisos. Lo que yo le recomendaría, pues tal vez por intermedio de un abogado, que fuera a hablar hay un notario ahí eh, que es como el director o supervisor del área notarial. Habría que ir a plantear el problema a él y tal vez le encuentran una solución porque lógicamente si tienen las partidas de nacimiento, las tienen ustedes anotadas, eso es una prueba innegable de que sí se celebró un matrimonio, que sí se dio el aviso. Lo que no está es el acta. Habría que ir a hablar con él, con esta persona, para que de repente, de alguna manera, tal vez un trámite administrativo le permitan a ustedes con una declaración jurada que les hagan el asiento del matrimonio, porque sí tienen ustedes pruebas. Si no, pues lógicamente me imagino yo que lo que tendrían que hacer ustedes ahí es ni siquiera es reposición de partida, porque no tienen una partida de matrimonio, pero en todo caso yo creo que tendrían que ir se me ocurre, diligencias voluntarias de asiento extemporáneo de partida de matrimonio, con esas pruebas que ustedes tienen y todo, la declaración de varios testigos que estuvieron en el acto, y con eso sería orden del juez para que inscriba el matrimonio con la fecha y con los datos que corresponden. Eso se me ocurre y creo que eso tendría que ser la salida correspondiente, ¿verdad? El tomar de base en letras, Estuardo del CID, tomar de base en letras, si me puede ampliar la pregunta para que yo le pueda responder con mucho gusto. Si una se equivoca, si uno se equivoca y pone primero el número y después en letras, definitivamente no hay ningún problema. Definitivamente no hay ningún problema. Si usted pone 3 digamos, entiendo su pregunta.
Usted pone aquí 3 y después pone 3. Yo entiendo aquí en el tema notarial, voy a hablar de matemáticas, pero creo que el orden de los factores no altera el resultado. Si usted pone 3 aquí y 3 después, no altera en nada el resultado. Lógicamente, no, en la lectura para cualquiera que lo haga, lo mirará raro, lo mirará extraño si usted quiere, pero no afecta ni altera en nada el instrumento público. Si usted lo hizo así, 3 primero en números y después en letras, no hay ningún problema con respecto a la escritura pública, no tiene ningún problema. Bien, si no tienen alguna otra pregunta, numeral 5. Los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Bien, aquí compañeros, dice se copiará textualmente todo aquello que ustedes transcriban dentro de la escritura pública. ¿Por qué razón? Si ustedes transcriben una sentencia o una resolución judicial que lleva, por decirles un número, que lleva 45 artículos como base legal, tendrían ustedes que poner artículo 43, 44, 45, 47, 67, 72, 108, 114, 200. Lo tendrían que escribir en letras. Pero como es una transcripción, la ley lo que dice en los documentos que deban insertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán textualmente. Así que si ustedes transcriben una resolución judicial o transcriben, por ejemplo, los bancos cuando dan un crédito hipotecario le obligan al notario a que transcriban el acta administrativa donde el comité de créditos autorizó el préstamo. Y entonces ahí los valores, el área, el interés, la cantidad por el cual se otorgó el préstamo, todo eso va en números. Entonces el notario lo va a transcribir y lo va a transcribir exactamente como está ahí. Si está en números, lo pone en números. ¿Por qué? Porque el notario dirá que tengo a la vista el acta del comité de créditos del Banco Agromercantil Sociedad Anónima de fecha tal, el que copiado literalmente dice y lo transcribe literal, ¿verdad? Eso es lo que establece aquí la ley, que todo lo que transcriban o lo que ustedes vayan a copiar literalmente deben de hacerlo de manera textual, es una transcripción literal. Quería buscarles aquí un artículo. Bien, artículo 324, que lo tengan ustedes como referencia, yo lo pongo como ejemplo. Siempre hay varios, pero este es más típico para el abogado y el notario, ¿verdad? Dice, llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará al ejecutado el término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio. En caso de rebeldía, el juez la otorgará de oficio, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de este. Y esto es lo que me interesa. El 324, segundo párrafo. En la escritura se transcribirá el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. El auto que aprueba la liquidación lleva base legal, lleva un por tanto, con base en las leyes citadas y en lo que consideran los artículos tales y tales. Esa transcripción, tal y como lo dice el artículo 324, que se debe transcribir, y en base a la numeral 5 debe de copiarse literalmente la escritura, así que si están 20 artículos, los 20 artículos como están en números, los 20 artículos se ponen en números porque es una transcripción literal de lo que establece aquí la ley. Bien. Luego viene Wendy. Wendy pregunta, cuando hay dos errores de forma en la misma acta, pero en diferente folio, ¿cómo se colocaría en el testado? ¿Serían ambos diferente folio? ¿Cómo se colocaría en el testado? ¿Serían ambos? El entrelineado y el testado. Voy a ver. El entrelineado. Bueno, usted cometió un error y puso en lugar de 4, lo correcto era
usted puso 4 y lo correcto era 5. Entonces usted va a entrelinear 5 aquí. Testó la palabra 4 y entrelineó 5. Usted dice que cometió otro error. En el otro error puso la palabra López y era Pérez. Entonces usted va a entrelinear Pérez. ¿Sí? Y testó López. Y en otra hoja usted cometió el error que era 10. Usted cometió el error que no era 10, lo testa, sino que era 11. Al final de la escritura pública, lo que está al final, y eso lo vamos a encontrar aquí, al final de la escritura pública y antes de la firma de los otorgantes, ustedes lo que van a tener que hacer, lo que va a hacer el notario, ahí tendrá que poner testados 4, López 10, omitas, entre líneas 5, Pérez 11, léase. Esa es la forma en que se va a testar. Donde haya testado, cuántos testados tenga, no importa, ¿verdad? Porque la ley no dice la cantidad de testados. Ustedes testaron prácticamente todo lo que lo tienen que repetir. Si ustedes testaron 4, López y 10. Van a poner la palabra al final, testados, 4, López, 10. Omitas, entre líneas, 5, Pérez y 11. Esa es la forma en que se va a testar, ¿verdad? Por favor, Wendy, me comenta si le aclaré su duda o la podemos ampliar. Procesal, civil y mercantil, Rosemary, perdón. Cuando me refería al artículo 324, es el juicio ejecutivo en vía de apremio 324 del Código Procesal, Civil y Mercantil. Mil disculpas que no les dije la ley. 324 del Código Procesal, Civil y Mercantil, por favor. Ordavi, se puede hacer adiciones. Fíjense, compañeros, que las adiciones, este es un tema, es un tema que tendríamos que verlo en el otro semestre, porque es donde van a estar ustedes van ustedes a escriturar. Solo les quiero comentar, la ley dice en 3 renglonaduras, porque la verdad lo correcto es entre renglones. Porque si yo voy en una entrerenglonadura, es entre el renglón 1 y el renglón 2. Aquí es entre líneas, es incorrecto, pero así se utiliza. Por costumbre utilizamos entre líneas, pero realmente es, como lo dice el código notariado, entre renglonaduras, porque entre el renglón 1 y el renglón 2 está lo escrito. Y entonces voy a entrerenglonar entre el 1 y el 2, se llama entrerenglonadura. Y así lo dice la ley claramente. El 14 dice, serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados si no se salvan al final. Cuando Ordavi dice, se pueden hacer adiciones, las adiciones, pues, de acuerdo a lo que establece la ley, adiciones es lo que se escribe arriba de la línea 1, porque no hay renglón ni hay otra línea. En la línea 1 no podemos decir entre líneas porque arriba de eso no hay nada. O en la línea 26. Cuando nosotros agregamos algo en la línea 1 o en la línea 26, decimos adicionado la palabra que vamos a adicionar. Pero adición como adicionado no debe de entenderse. Porque de todo caso debería ser, o deberíamos de entenderlo, que aquí lo que vamos a hacer es el momento en que vamos a testar, ese sería una adición, o entrelinear. Si nos faltó, por ejemplo, hacer constar que el capital adeudado no devengará intereses, entonces si es en línea 1 va a ser adicionado, pero si es en lo otro sería entre renglonaduras. Llévele usted a un banco y póngale entre renglonaduras y se lo regresan seguro. No le van a aceptar que le ponga entre renglonaduras, porque por costumbre notarial nosotros le ponemos entre líneas, pero lo correcto, lo que gramaticalmente se refiere, lo ortográfico es entre renglonaduras porque está entre el renglón 1 y el 2. Si ponemos entre líneas sería entre la 1 y el 2, pero entre líneas está lo escrito, ¿sí? No sé si me explico. Entre líneas, entre la línea 2 y 3 está esto escrito. Entre la línea 1 y 2 está esto escrito.
¿Sí? Eso es lo escrito, eso sería entre líneas. Por eso la ley correctamente dice y hace la salvedad entre renglonaduras, entre cada renglón que nosotros escribimos. Pero vayan ustedes a hacerlo, los bancos tienen sus disposiciones, háganlo como nosotros queremos, si no nos aceptamos, tenemos que hacerlo así. Alguien ha probado ponerle entre renglonaduras y le dicen no, se le acepta usted tiene que ponerle entre líneas y se terminó. En el Bambi recuerdo un jefe del jurídico del Bambi, el jefe del departamento notarial, puso un su rótulo y decía, señores notarios, aquellas escrituras públicas que tengan más de 20 testados se deben de cancelar y hacer una nueva escritura. ¿Dónde estaba el fundamento legal? ¿Dónde estaba la base legal? ¿De dónde qué? Pensó él eso, pero había que cumplirlo, si no, no recibían escritura. Así que si uno tenía más de 20 testados, mejor cancelarla y hacer una nueva escritura. Ese es el tema de la práctica en el derecho notarial. Bien, compañero, lo voy a dejar aquí porque necesito 5 minutos para poner a cargar el micrófono, ya lo tengo casi sin batería, así que muchísimas gracias, compañeros. Primeramente Dios, con ustedes nos vemos el viernes a la hora 7 de la noche. Muchísimas gracias por su tiempo. Es correcto, ¿verdad? Y le voy a explicar aquí. Ahora, David, si usted se dio cuenta que no era Pérez, sino que el apellido era Luna, entonces puede testar aquí. Y aquí pone Luna. ¿Sí? Cuando usted llegue al final va a decir testados 4, Pérez, López 10, entre líneas 5, Luna y 11. Sí se puede. Usted puede testar y entrelinear las veces que quiera. La ley, como vuelvo a repetir, solo ese notario que dijo en el Bambi que decía, pero hace muchos años, imagínense, el Bambi ahora es, no sé cómo se llama esta institución ahora que está liquidando toda esta parte de aquí. Así que nuevamente, compañeros, muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenas noches.